Pues sí, el buque griego Aframax Minerva Sou confirma que al país del tío Sam no le quedó otra que relajar parte de las sanciones aplicadas en la era de Donald Trump a Venezuela, y los resultados de la medida tomada por el Departamento del Tesoro el mes pasado ya se ven. Y es que tras el anuncio del gobierno de Joe Biden de relajar algunas de las sanciones impuestas contra los gobernantes e instituciones estatales de Venezuela, la llegada del buque italiano abre el camino para romper el bloqueo y que otras petroleras europeas sigan esos pasos. ¿Qué fue lo que sucedió? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En medio de la gran crisis mundial y el conflicto en Europa, comienzan a asomar en las costas venezolanas la imagen de la llegada del buque griego Aframax Minerva Sou, fletado por la petrolera italiana Eni. Y es que esto refleja el efecto de haber relajado algunas de las medidas impuestas por Trump a Venezuela en los últimos años. Recordemos que el antecesor de Joe Biden aplicó una batería de sanciones a Caracas sobre el petróleo venezolano en busca de asfixiar a esa nación. En mayo último, obligado por la situación mundial, Biden ordenó al Departamento del Tesoro a emitir una licencia a Chevron, la única gran petrolera que sigue operando en Venezuela, para llevar a cabo conversaciones para reiniciar la producción interrumpida por las sanciones trumpistas. Según había trascendido en varios medios, el Tesoro, con la ayuda del Departamento de Estado, emitió una licencia limitada que autoriza a Chevron negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela. Apretados por la situación económica que afecta a varios países, la cierta relajación de Washington ha permitido que la petrolera italiana Eni SpA pueda llegar a puerto venezolano para transportar 650.000 barriles de crudo diluido suministrado por PDVSA. Para la petrolera italiana es el primer cargamento de crudo después de la autorización emitida el mes pasado por la administración Biden, que permite la reanudación de un acuerdo de petróleo por deuda, algo que estaba detenido desde 2020. Para muchos quizás llama la atención que sea una petrolera europea que rompe este cerco económico que mantiene la Casa Blanca sobre Venezuela. Y es que la crisis energética por el conflicto en Europa, que también ha sido una especie de efecto boomerang para Washington, los trae temblando. Europa había pedido a la Casa Blanca paliar la sensación de inseguridad que provoca hoy la escasez y los altos precios del petróleo, y ahora necesitan urgentemente fuentes para lograr salir del entuerto y abastecerse. El buque italiano cargará 650.000 barriles de crudo diluido en la terminal del complejo petroquímico e industrial General José Antonio Anzoátegui, desde donde partirá con el petróleo venezolano a bordo rumbo al viejo continente. Casualmente se tratan del mismo complejo que Trump quiso bombardear durante su mandato para paralizar la economía petrolera de Venezuela, derrocar a Maduro y provocar caos y sufrimiento popular, como reveló en su momento Mark Esper, secretario de Defensa durante la era Trump. El Aframax Minerva Sou rompe así el hielo desde Europa y es el primero también en recobrar deuda mediante la recepción de petróleo venezolano y echa por tierra las medidas impuestas por Trump. Es importante recalcar además que el Departamento de Estado emitió una autorización similar a la petrolera española Repsol, pero hasta el momento no se mostraba carga asignada a esta compañía. No obstante, se espera que las firmas europeas sigan el camino del buque italiano para reanudar los canjes de deuda por petróleo, y es que hasta 2020, este fue el único mecanismo autorizado por Washington a un puñado de empresas energéticas para exportar crudo venezolano bajo el régimen de sanciones impuesto a PDVSA. Y mientras las petroleras europeas comienzan a mirar a Venezuela, Chevron sigue presionando para que Washington le permita renovar la explotación a sus niveles históricos, pero hasta ahora poco o nada ha trascendido. La situación del elevado precio del combustible, una de las tantas crisis del gobierno de Biden y también de varios gobiernos de Europa, confirma la obligada relajación de la Casa Blanca a las sanciones a Venezuela. Ojo, cabe destacar que la llegada del barco petrolero italiano transcurrió sin declaración oficial ni explicación de los gobiernos de Europa o de la propia Casa Blanca,
pues echar por tierra las artimañas discursivas de Washington contra Venezuela los deja ahora en ridículo. La noticia de que la petrolera italiana retoma el abastecimiento en los terminales venezolanos desde ese continente, para Caracas abre el camino para volver a estar dentro de las opciones reales para la compra de combustible y las relaciones comerciales. Enfrentamos un bloqueo petrolero total y una persecución, pero no nos han detenido y no nos van a detener. La política petrolera de Hugo Chávez será nuestro escudo y nuestra espada para enfrentar y derrotar el bloqueo contra PDVSA, decía en agosto de 2020 el presidente Nicolás Maduro tras las medidas de Trump. Precisamente hace muy pocos días el gobernante sudamericano se refirió a la decisión de las autoridades estadounidenses de emitir licencias para que las petroleras Repsol, Chevron y Eni pudieran exportar petróleo y gas natural de Venezuela. Se están dando pasos, los primeros pasos leves pero significativos al entregar licencias a las empresas Chevron de Estados Unidos, Eni de Italia y Repsol de España para iniciar los procesos que los lleven a producir petróleo y gas en Venezuela para exportar a sus mercados naturales, precisó el mandatario en una exposición televisiva. Hay que recordar que Venezuela tiene importantes reservas de hidrocarburos. El petróleo que necesita este mundo para funcionar está aquí, y nosotros en paz, en soberanía, tenemos todo el marco jurídico para levantar y aceptar inversiones, destacó en fecha reciente Maduro. La llegada del buque petrolero italiano a Venezuela allana un nuevo camino para el flujo petrolero desde Europa y también abre la esperanza del levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan hoy al pueblo venezolano. ¿Será que Biden se animará a más? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.